Hoy nos acompaña la doctora Inés Manzano. Ella es abogada especializada en Derecho Ambiental e Inversiones, es CEO del Grupo Manzano, también es presidenta del directorio del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible y del Banco de Alimentos de Ecuador, y mamá de María. Inés, Sí, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de Ecuador en el tema de cuidado ambiental. nosotros en Ecuador tenemos una historia bastante interesante porque a todo esto aquí yo soy abogada especialista en estos temas. Ujú, Em, Comenzamos nuestra primera legislación al respecto fue en los años 60 con el Código de Salud. O sea, ahí ya comenzaban a hablarse sobre los temas de calidad ambiental. Pero al mismo tiempo, después de unos años, en el año 79 tuvimos la primera ley que regulaba el control de la contaminación. Después, en el año 80, era un hito histórico porque se hace el primer código forestal ujú, de áreas silvestres también. Y por ejemplo, ahí se protege por primera vez al manglar, así haya un arbolito de mangle, era intocable. Y obviamente se comienzan a hacer las divisiones, a instrumentar legalmente las divisiones de áreas que pueden protegerse. Refugio de vida silvestre, puede ser, por ejemplo, bosque protector, privado, no privado, y así una serie de iniciativas. Y para todo esto, en los fines de los años 40, Galápagos se convierte en nuestra primera área de reserva natural, que con el tiempo fue también la primera área que fue declarada a nivel mundial por la UNESCO de Patrimonio Natural de la Humanidad. Entonces hemos tenido todas estas iniciativas que venían de afuera y que iban siendo plasmadas por, en esa época, el Congreso. En los años 90 tuvimos una ley, que es la Ley de Gestión Ambiental, en el año 99, que ese sí fue el antes y el después para el control de las empresas en todo lo que era calidad ambiental ujú. y instaura lo que se llama la licencia ambiental. Y en el año 2003 se emite por primera vez cómo se hacen las licencias ambientales, cuáles son los límites permisibles de la contaminación. Y ese es un proyecto que es un decreto ejecutivo que nosotros lo hicimos, que a mí me honra decir que lo hicimos porque fue la manera en que nos aseguramos de que las reglas estaban claras para todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Y ahí ha comenzado una evolución. El siguiente hito muy importante es la constitución del año 98, era buena, era muy buena, ya comenzaba a hablar de temas ambientales. La del 2008 revoluciona el mundo en el sentido de que somos, porque todavía no hay ningún otro más, que le da por primera vez el derechos a la naturaleza Ujú, y comienza a tener, a ver si tú ves más de 400 artículos que tiene nuestra Constitución, ujú. en todas partes, en todas las áreas del Estado, se habla acerca de la contribución al desarrollo sostenible. Entonces, desde las finanzas, desde la planificación, la parte de salud, bueno, nosotros le decimos el buen vivir a un cúmulo de factores. Entonces, eso también abonó a que se comience a trabajar ya en mejorar la normativa interna. Al día de hoy Ujú. tenemos sentencias de la Corte Constitucional que afectan al sector privado, o sea, mal o bien, porque a la final yo también a veces digo, ya se pasan de ideológicos en estos temas, y obviamente eso sirve mucho para la defensa del ambiente en aspectos como penales, administrativos, civiles y constitucionales. Y hoy en día, Ecuador, ¿qué leyes están, digamos, por dónde crees que está yendo la corriente de sostenibilidad? ¿Qué lecciones o medidas está utilizando? Porque ha sido bastante pionero, por lo que tú me dices, pero Sí. ahora con la ola verde, digamos, que viene de la regulación europea y en general del mundo, ¿tú hacia dónde crees que va a evolucionar la regulación A sostenible? ver, mira, nosotros tenemos una ley de economía circular, Ujú, una ley de plásticos que también la promovimos desde nuestra oficina. Y lo que te das cuenta ujú, es, Ecuador es un país que no está preparado
para asumir unos retos que nos hacen hacer un salto cuántico a lo que quiere y aspira la Unión Europea, que al final del día, hoy en día, las fuentes de regulación externa, por decir fuentes o inspiración de regulación externa, es la Unión Europea y son las convenciones internacionales. Entonces, yo creo que siempre hemos tenido como ese afán de los asambleístas de sacar lo nuevo, lo mejor, lo que está en boga, moderno, pero no nos hemos dado cuenta qué tanto lo estamos cumpliendo. Hay un dato del INEC, el INEC es el Instituto Nacional de Estadísticas del Ecuador, Ujú. Estadísticas y Censos del Ecuador, que es un dato que no lo ha, no lo ha modificado porque no ha hecho otro censo de esa naturaleza, pero que el 87% de nuestras empresas no cumplen con la normativa ambiental. Pues, o sea, Ah, yo estoy llena de normas, pero si no me cumplen, mira, que inclusive tú lo puedes ver en el tipo de procesos administrativos en sede que se dan, cada vez las comisarías, los mismos ministerios como ambiente o puede ser la parte de agua comienzan a hacer más procesos administrativos. Entonces, cuando pasa eso, es sencillamente porque no está permeada la normativa. Y ahí es cuando tenemos que comenzar a pensar no está permeada, ¿por qué? Porque no tengo facilidades para hacerlo, porque no tengo conocimiento para hacerlo, porque no tengo acceso a la tecnología para hacerlo, porque en este apuro y en este afán, de verdad, o pago la contabilidad, que me pide mil cosas el sistema de rentas internas, el SRI, ujú. o me voy por la... Entonces hay unas disyuntivas tan grandes que no son excusables, pero que son realidades. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos del año 2010 incentivos tributarios que pueden ser aplicados para maquinarias, equipos y tecnología eficientes. Tenemos contratos de inversión. En el año 2021 tuvimos una nueva ola de nuevos incentivos para las partes verdes, pero mira que aún así no se logra hacer, porque de todas maneras significa una inversión, ¿no? Es una inversión y es una inversión que tal vez no la está mirando como necesaria. Entonces, si me preguntas a mí me Mm, encantaría ver una sinceración de parte de la autoridad, de parte de los reguladores, de parte del sistema inclusive los sistemas de contratación pública y de parte de la empresa privada, decir, miren, empresa privada, estoy hablando de los chiquititos, ¿ah? ujú, ujú. Este, mm, ¿cómo nos ponemos, cómo hacemos un pacto verde a nivel nacional y nos ponemos todo en orden, porque cada vez nosotros damos cuenta que, mira, que todavía no tenemos orden interno en las empresas y ahora nos están pidiendo que nuestra cadena de suministro se meta en vereda. No es fácil. Entonces, pero creo que es una oportunidad. Siempre estos son retos de oportunidad. No sé si la autoridad se ha dado cuenta de esto, si se ha hecho las preguntas adecuadas acerca de qué está pasando. O sea, si tengo, o sea, con los gobiernos autónomos descentralizados, que a veces tienen descentralizada la gestión ambiental, si es que se han dado cuenta de esto y si es que pueden hacer esa reflexión de, bueno, y entonces, ¿cómo los ayudamos? Eso creo que es la parte medular de cómo estamos, o sea, estamos repletos de normas, pero repletos. Mira, ahora viene el Tratado de Plásticos Ujú. y nosotros no terminamos de cumplir la ley de plásticos que salió en el año 2021. Eh, es súper difícil. Por ejemplo, tenemos ley de pesca y nosotros estamos todavía en temas de pesca ilegal, pesca no regulada, no declarada, de puertos que todavía no tienen esa formalización, siendo la pesca pues un ingreso importante para el país, pero no solamente eso, es un tema de regulación a nivel mundial, ¿no? Por regiones, inclusive hasta por stock o masa que tú estás capturando, ¿no? Lo que es la merluza, el calamar, el atún. Entonces, creo que esa es la parte que nos está faltando. Bueno, lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno es que hay para uno de los pocos sitios donde esta regulación usualmente no es voluntaria, sino obligatoria, como tú has mencionado en Europa, porque en Estados Unidos ni en Latinoamérica, No, y lo que estoy más cerca yo, que es México o Perú, no es voluntario.
es voluntaria. Y yo creo que más se mueve por el, el mercado. Es decir, como tú has Sí. mencionado, si los incentivos tributarios o hay ciertas exoneraciones, si tú cumples con ciertos estándares verdes o de eficiencia, eso cuando le tocas el bolsillo a la empresa o le vas a mejorar el bolsillo a la empresa es cuando recién se comprometen, ¿no? Porque eso obviamente incrementa el valor presente de la empresa. El segundo es cuando ven claro que si requieren financiamiento tienen que cumplir, por ejemplo, ¿no? Eso es para empresas más o menos grandes, ¿no? Y si cotizas en tus bonos en Nueva York o vas a listar en Nueva York, o si eres una transnacional que esté en Ecuador, pero que al listar en Europa, por ejemplo, tienes que obligatoriamente cumplir la regulación, no porque Ecuador lo pida o Perú lo pida, sino porque Europa lo pide, ¿no? Y lo que mencionas de los suministros, ¿no? Si yo quiero hacer negocios o exportar a Europa, obligatoriamente tengo que cumplir los estándares como proveedor obligatorios de la Unión Europea, ¿no? Si no, pierdo al cliente. Entonces, en un país que agroexporta, o sea, es la única forma que he visto, porque como tú mencionas, si algo tenemos en en Latinoamérica es que es similar a China, por ejemplo, y a mucha parte de Asia, es unas penas enormes que nunca se cumplen, ¿no? Las penalidades son gigantes a veces en el papel, pero no se llegan a cumplir, ¿no? O no son vinculantes. Entonces, no, yo creo que por el lado del Estado, más allá de facilitar los impuestos, el tema va a requerir, si a la empresa le conviene en términos económicos, ¿no? Eh, Otra consulta era, quería que nos contaras un poquito del banco de alimentos y sobre todo de la experiencia del banco del bebé, que esos me parecen muy interesantes. Mira, el Banco de Alimentos a ver, en Ecuador, lo que hicimos nosotros, o sea, el estudio jurídico, nosotros trabajamos con el arzobispo de Guayaquil y iniciamos con él lo que se llama el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Guayaquil. Eso fue hace 12, 13 años atrás. Y luego y se llama diaconía, ¿no? Le han puesto diaconía. Monseñor Arregui, en este caso, que era el arzobispo, un hombre español, un hombre con mucho talento para los nuevos emprendimientos y las nuevas cosas que hacía la iglesia. Y nos agrupó y obviamente nosotros hicimos la estructura legal. Y el banco fue iniciando de a poco, o sea, no te voy a decir que comenzó y va la estrella del banco, porque todo era un desafío. ¿Dónde teníamos el almacenamiento? Las empresas multinacionales en Ecuador lo que hacían era quemar, o sea, por ejemplo, Unilever quemaba sus productos que estaban aptos para consumo con un notario público. Entonces, todas estas cosas tontas, porque ese es regulaciones tontas que tienen las multinacionales, hemos ido como que tratando de abrir, porque tú estás en un país con necesidades, no puedes hacer una cosa así. Luego, las empresas nacionales, las primeras empresas nacionales, por ejemplo, como Pronaca fue la primera en dar proteína todo el tiempo, la entregaba cada semana. O sea, ha sido increíble, es el primer donador a nivel nacional. Y después nos enfrentamos al desafío no solamente de la bodega, sino de la cadena de frío. Luego nosotros lo que hace el banco es como una banca de segundo piso, entonces no entrega directamente como crédito así unitario o alimentos unitarios a alguien que está necesitado que toca la puerta, sino que entrega a organizaciones calificadas previamente. Entonces hacen o sea, unas regulaciones y unas evaluaciones y entonces entregamos, mira que es arquidiocesano de la Iglesia Católica. Nosotros entregamos protestantes, testigos de Jehová a todo el mundo, porque este es un tema en que el hambre es para todos. Y nuestra misión era paliar el hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque entendimos que la nutrición, porque aquí hay un índice alto de nutrición crónica infantil, la nutrición es un tema de largo plazo y con mucho equilibrio y mucho control. Y nosotros no teníamos las herramientas para hacer que, por ejemplo, las donaciones sean constantes en lo mismo que necesitábamos, ¿no? Para un tema de desnutrición.
pero sí teníamos para el hambre. O sea, entonces, por ejemplo, el tema de donaba también muchos productos lácteos, eso era, se iba ahí de inmediato. Guarderías, todo con niños o personas necesitadas, de bajos recursos, ancianos también, y los comedores que instalan cada una de las iglesias, inclusive, de las monjitas, las organizaciones que no tenían que ver con la iglesia también, o sea, todo. O sea, en verdad, el hambre le ataca a todo el mundo. O sea, no es un tema ni de religión, ni de color, ni de ideología, nada. O sea, es una obra que engloba, o sea, obviamente soy católica, ¿no? Practicante, que Lo que engloba la haces, enseñanza de Jesús, o sea, ahí. Y luego lo que hicimos fue, por ejemplo, después de eso, existía, antes de este banco en Guayaquil, existía un banco de alimentos que es de la ESPE, que es la Escuela Politécnica en Quito. Yo vivo en Quito, que iba a los mercados y recuperaba como vegetales y hacía ese tipo de cosas. Pero no tenía la estructura que tiene este banco de alimentos. Y luego en pandemia abrimos Banco de Alimentos Arquidiocesano de Quito, Banco de Alimentos Arquidiocesanos en Manabí, Banco de Alimentos Arquidiocesano en Cuenca. Tratamos de hacer pininos en Santo Domingo, en La Tacunga, fue muy difícil, pero al final estos que te estoy nombrando se han mantenido en el tiempo y nos ayudamos los unos a los otros. Luego, cuando estábamos en el Banco de Alimentos de Cuenca, que lo maneja una muy buena amiga mía, María Susana Rivadeneira, y lo hicimos también con el arzobispo de Cuenca, etcétera. Estamos hablando que en el año 2020 comenzaron a salir porque había una necesidad urgente. En ese momento, con María Susana, dentro del Banco de Cuenca, hicimos el Banco del Bebé, porque nos dimos cuenta que una cosa es alimentar a las personas con hambre y necesidades, otra muy diferente es atender a mamás en embarazo y en otro tipo de cosas que pueden ser, sí en la alimentación, pero también en lo que ellas eran. Eh, o sea, no alimentación, sino suplementos. Y luego cuando nace el bebé, ha sido súper difícil que nos donen fórmulas o leche, pero tratamos de que en la gestión comprar leche para donar. Pero, por ejemplo, pañales, ropa, la vigilancia del bebé durante sus primeros 1000 días. Y nosotros hicimos este pinino en el año 2020 y cuando asumió el antiguo gobierno, que fue en el 2021, él hizo la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil. ujú. Y ahí habló por primera vez, se hablaba a nivel estatal sobre los 1000 días, pero nosotros ya habíamos avanzado un poco antes. Entonces, el tema del bebé es cómo hago que todo lo que esté alrededor de este bebé, desde el embarazo y sobre todo cuando ya la madre. Sabes que en el embarazo hay que ayudarlas con los suplementos, pero una vez que nace, la mamá sufre de todo. O sea, yo soy mamá de año y medio de un bebé y te puedo decir que de todo. Entonces, con esa sensibilidad lo hicimos. Y luego, por ejemplo, el Banco de Alimentos de Guayaquil tiene el Banco de Medicinas. Entonces, tenemos unas donaciones que nos dan dos grandes cadenas de farmacias y que nos dan y nos donan. Y con eso nosotros hacemos maravillas, porque Y, y qué buena experiencia que es una forma de algo que se desperdiciaba, digamos. O sea, no estás, estás aprovechando, estás incrementando la eficiencia de esa cadena Ujú. de la mano de la industria privada, ¿no? Que es Sí, algo que totalmente, usualmente totalmente. solamente se quiere hacer a la fuerza mediante impuestos o Sí. mediante Y sanciones. de hecho logramos que el SRI lo vea como una gestión adicional, porque acuérdate que cuando, bueno, él no sabía, pero antes cuando tú donas aquí alimentos, tú no puedes deducir ningún tipo de impuestos. Y logramos que se pueda hacer esa deducción, porque al final del día la empresa ya pagó muchos IVAs y muchos impuestos para llegar al producto final que lo vamos a utilizar. Entonces, eso tenemos una resolución del SRI que se hizo hincapié en esto y la hemos mantenido, lo cual es una bendición para nuestros donantes.
Ahora, por ejemplo, hay empresas que se han juntado en una red que se llama REDNI, que es la red de desnutrición crónica infantil, pero son solo de empresas, y lo que ellos han hecho es un modelo vamos a decir, de negocio para que las empresas donen y obtengan incentivos tributarios que, de acuerdo a la ley del 2021, tú puedes, la empresa suponte, si dona X cantidad en donaciones de alimentos o de vituallas o de equipos o lo que sea, tú puedes hacer una deducción de 150% adicional. Eso es Mm. extraordinario. Entonces, No. por ejemplo, ese proyecto es un proyecto plurianual de $2 millones, donde las empresas van donando y este modelo franquiciable se va haciendo en diferentes partes, ¿no? Entonces, Pronaca fue el primero, tuvo 60 madres embarazadas y ha sido extraordinario los resultados. Entonces, también provocas a la empresa de que si su producción, el 100%, no va a un destino de mercado, puede ser utilizado para hacer el bien y además puedes hacer esa deducción. Entonces, en verdad es una movilización. Yo quisiera ver más de esto. O sea, yo sí estoy motivada a que la gente lo haga Y con... seguro vas a ver más. Incluso yo creo Sí, que puede ser un modelo exportable, ¿no? sí, claro que Por sí. ejemplo, países como Perú, el mismo México, el mismo Argentina, ¿no? Un buen ejemplo de cómo hacer una buena simbiosis en pro de la sostenibilidad y en pro de realmente lo que los pueblos necesitan, ¿no? Porque a veces Sí, copiamos cosas de Europa, pero son más para Europa, ¿no? Son sí, objetivos sí. y agendas distintas a las que se puede ver en un país latinoamericano, ¿no? Y tú Eh, sabes, José, que este programa de Redney inicia bajo la inspiración de un médico argentino que comienza a hacer, que es una eminencia, el doctor Albino. Yo me saco el sombrero. Él está en Córdoba y él tiene una fundación, no me recuerdo ahorita el nombre, pero él comienza a hacer, yo tengo los libros de él, él comienza a hacer una visualización de práctica, de qué pasa para a nuestro futuro, porque al final del día, pues las clases con necesidades, ¿no? Que son las más altas, ¿no? La clase baja, la clase media baja, que son los que al final del día van a estar trabajando lo que en padecen unos la 20 extrema años pobreza, ¿no? O y pobreza pero que van a monetaria. ser van a ser los que van a necesitar o que la fuerza laboral, van a ser la fuerza laboral. Pero imagínate, y necesitamos buena fuerza laboral. Si queremos hablar de estar a la par y dejar de ser agroindustriales y llegar a las tecnologías, es un tema de alimentación. Y enseñaba cómo es el cerebro del niño, ¿No? de que no está alimentado y que sí está alimentado. El tema de las neuronas, o sea, con evidencia científica, te das cuenta que Sí, cuando tú no, conoces temas eso, como la talla sí, o el coeficiente intelectual suben considerablemente, totalmente. O a sea, no puede ser diferencia de un indiferente. niño que no, sobre todo en la parte de la infancia, la primera infancia, ¿no? Que es Sí, la que digamos, sí. pone el límite del potencial, que luego se traduce Exactamente. en buenas notas en el colegio y luego en buenos salarios y mejores trabajos, ¿no? O sea, es una forma de Ujú. reducir pobreza intergeneracional. Así es. Y como Y, tú dices, en una realidad nuestra, latina. muchas gracias, Inés. Agradecemos a la doctora Inés Manzano por haber estado con nosotros y será hasta el programa siguiente. Gracias, gracias a ustedes.